Ok. Bueno, mi nombre es Esteban Olivares. Les voy a hablar de criptografía postcuántica y entropía cuántica. De hecho, los temas que se abordan son criptografía y entropía. La segunda parte de criptografía postcuántica, porque ese es el nombre en rigor, ¿cierto? Cuando hablamos de una criptografía avanzada capaz de resistir los ataques de los computadores cuánticos que se avecinan, ¿cierto? Que es una promesa que ya se empieza a volver cada vez mucho más factible, pero en el fondo no estamos adelantando a eso. Y la entropía es porque, si bien sin tener un QRNG, un generador de números aleatorios de origen cuántico, de alguna partícula cuántica, sí voy a explicar un poco cómo desde hardware estándar podemos, en base a la lectura de errores, porque eso es, eh, extraer niveles de entropía que vamos a ver en esta presentación, útiles para la criptografía. De hecho, son parte de un mismo esquema criptográfico, la entropía y la criptografía. Como menciono aquí, pertenezco a la comunidad iberoamericana de ciberseguridad, Cibersi, y también en Chile a la comunidad Cyber Security, la combinación de nuestra afición a la cerveza y a la ciberseguridad. Y vamos con la presentación. ¿Quién soy? Informático de los 90, okay, por ahí trabajé en el desarrollo de bajo nivel y lo digo así porque la verdad es que nunca me dediqué al desarrollo de web o de aplicaciones empresariales. Pasé directo de los estudios al trabajo de desarrollo en C o algunos otros lenguajes derivados y aplicados en maquinaria, en algún tipo de maquinaria pesada, en elementos agrícolas y después en la programación de las EQ y algunos sistemas de transmisión de maquinaria, de ahí al mundo industrial y bueno, después iteré un poquito a lo que era conectividad y redes, lo digo con un pequeño grado de vergüenza, fui Cisco Lover. Alguien ahí tenía ruido en su casa. Me dediqué del mundo TI al mundo OT. En Chile la minería es una de las principales industrias, así que estuve ahí de teleco. Después pasé a lo que era la ciberseguridad o la seguridad perimetral, los firewalls desde los PICs hasta los nuevos tarros. Y después, por una cuestión fortuita de encontrarme en el lugar apropiado, tuve la posibilidad de acceder a una formación muy buena en Estados Unidos, que fue un estudio de modelamiento matemático, que es lo que estoy aplicando ahora, que en el fondo es donde vengo a confluir todo esto de desarrollador, un poco teleco, un poco OT, con la ciberseguridad. Okay, pero al final estas herramientas las estoy usando como una manera de llevar lo que es el modelamiento matemático a la informática y a la ciberseguridad. Criptografía postcuántica, y esto siempre, para quienes me conocen, y una característica, llevarlo todo a la práctica. Lo que hago es cada cuestión de la que voy a hablar o desarrollar, lo llevo a código, y esto tiene una pequeña historia que parte por el 2023 y partió con el modelo y la operación basada en Learning with Errors, que es el modelo matemático original que está basado en patrones o en matrices, grandes matrices, que son matrices n-dimensionales. Nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, pero en matemáticas podemos tener todas las dimensiones que queramos. Para los que recuerdan los polinomios o las ecuaciones de primer, segundo, tercer grado hasta quinto grado, y después ya en ingeniería o en el bachiller nos enseñan lo que es polinomio. Bueno, aquí podemos ir a n dimensiones cuando estamos operando en modelos matemáticos y con capacidad de cómputo, y Learning with Errors es uno de los desarrollos matemáticos que se utilizaron para esquemas criptográficos avanzados. El problema, y acá parto con la problemática y toda esta evolución de cuestiones que funcionaban muy bien en el laboratorio, pero no eran factibles en un escenario productivo. Y el problema era la compresión. Learning with Errors genera llaves tan grandes
que en mis primeras implementaciones el mensaje cifrado crecía entre 4.000 y 6.000 veces. Entonces, intentar decirle a la industria que su storage y su capacidad de procesamiento y el ancho de banda ahora va a crecer en 4.000 o 6.000 veces era totalmente inviable, para nada factible, partiendo por la factibilidad económica. Entonces, apareció y no apareció. Yo lo encontré, ya estaba, algún genio matemático que ahora no recuerdo el nombre, desarrolló la evolución hacia Crystal Kyber, que es uno de los 3 esquemas criptográficos que después definió NIST como los esquemas criptográficos recomendados para este problemática postcuántica. Y Crystal Kyber en realidad para mí fue así como la iluminación en lo que es criptografía, porque venía a resolver este gran crecimiento de miles de veces el mensaje cifrado, y me encontré con la capacidad de construir una caja fuerte que blindaba a prueba de computadores cuánticos los datos, pero tenía una fragilidad, la calidad de las llaves. Entonces tenía una caja fuerte ultra blindada que resistía a misiles, pero la llave la verdad es que la podías abrir con un alambrito, ¿cierto? Entonces ahí es donde me encontré con la siguiente problemática, y es parte de la evolución del software, que necesitaba niveles de entropía, y no hablo de la entropía termodinámica, sino de la entropía de la información, que es la entropía de Shannon, que se mide en bits sobre byte, en bits sobre byte, 1 a 8, y es la que me permite tener suficiente aleatoriedad para crear llaves robustas. Entonces ya tenemos la gran caja fuerte que resiste misiles, pero una llave indescifrable o muy difícil, porque acá no existe el imposible, sino que el muy difícil de encontrar. Y al final estas son las 2 fragilidades: el romper la caja y acceder a los datos, o el encontrar la llave y abrir la caja. Y ahí es donde ya se suma lo que era el modelo Kyber con la entropía cuántica, o la entropía en general, que podemos encontrarla en distintas fuentes. Si por ahí recuerdan esta marca que tenía las lámparas de lava, lo que hacía era extraer entropía. Y ahí, ¿por qué tengo esta imagen de esa semilla? Es porque lo que extraigo de la naturaleza es una semilla de entropía, con la cual después se van a crear llaves criptográficas de alta calidad. Y después vino el tercer y último problema, y digo último problema porque ya me empiezo a acercar a las exigencias de NIST. NIST define decenas de pruebas de calidad, incluso del hardware, con los cuales uno puede acceder a ciertos grados de certificación, como para decir, tu solución de esquema criptográfico postcuántico cumple con los estándares de NIST, que pasó determinadas pruebas. ¿Okay? Y es ahí donde el rendimiento y la escalabilidad, todo lo anterior funcionaba, pero cuando llegas al mercado con este tipo de soluciones necesitas rendimiento en el sentido de desempeño, utilizar muy bien los recursos, y escalabilidad, porque la industria te pide de a miles o de a millones, ¿okay? de llaves, cifrar, modificar, comprimir, y tiene que ser una solución funcional, que en la realidad funcione. En el laboratorio todo funciona, ahora tiene que funcionar en el mundo real de los negocios, donde todo se tiende a estresar, y ahí es donde ya alcancé el nivel NIST FIPS 203, que es Crystal Kyber, pero con el esquema KEM, que les voy a explicar más adelante, un esquema híbrido entre criptografía postcuántica, la asimétrica, la que usamos cuando navegamos en Internet, llave pública, llave privada, con una parte del cifrado simétrico que es mucho más eficiente. Y ese es el KEM, el Key Exchange Mechanism, el mecanismo de intercambio de llaves, que combina Crystal Kyber y Cluster, porque para poder dar el rendimiento suficiente, fui modificando el software para que fuera capaz de operar en un clúster de N componentes, donde todos abastecen en base al crecimiento de la demanda. Entonces, el contexto, esto es algo bastante repetido, ¿cierto? La computación cuántica es algo que se viene, hay mucho entre discurso, marketing, realidad, pero sin duda que es una computación de altísimo nivel, y la amenaza
es que hay algoritmos cuánticos como el de Shor y otros que cuando esté la capacidad de cómputo cuántico disponible, van a poder romper de manera muy fácil los esquemas criptográficos tradicionales. ¿Ok? RCA, SC, el modelo de intercambio Diffie-Hellman, ¿cierto? Que importante mencionar, el intercambio de llaves está basado en aritmética modular y todo lo que estamos hablando aquí y muchos de los sistemas de los que hablamos en este evento están basados en modelos matemáticos. Entendamos que los ingenieros implementamos aquello que crean los matemáticos. En mi caso particular, tengo un barniz de matemática que me permitió ir a dar una vuelta por esa mirada matemática y volver a estas implementaciones. La respuesta no es una cuestión mía, sino que NIST definió los esquemas FIPS 203, 204 y 205, que son 3 algoritmos. Yo me centré en el estudio de Crystal Kyber, FIPS 203. ¿Y en qué consiste? Bueno, dentro de todo este contexto, NIST publica el conjunto final de los 3 esquemas, ¿cierto?, resistentes a un ataque de computador cuántico. Estos estándares aseguran, ¿cierto?, y matemáticamente está demostrado, y digo matemáticamente, soy enfático en eso, porque tenemos que esperar a que empiecen a aparecer computadores cuánticos realmente disponibles al alcance medianamente masivo, como para hacer las pruebas de campo. ¿Okay? Por el momento nos encontramos en una fase de espero que resista matemáticamente, y cuando digo matemáticamente demostrado, creo que tenemos un gran nivel de credibilidad cuando la demostración es matemática, porque es una demostración científica. Luego NIST, de manera casi textual, insta y promueve a que los administradores de sistemas, los CISO y todos los líderes del mundo TI comiencen la transición. Y de hecho la transición ya existe. Muchas de las nubes públicas, las grandes compañías de servicios y de software ya están operando con esquemas criptográficos postcuánticos. Lo entregan como servicio, por ahí AWS lo tiene. ¿Okay? Entonces ya la transición comenzó, pero gran parte de la industria que maneja nuestros datos a nivel masivo no lo ha hecho. ¿Okay? Y por eso es un poco la urgencia, porque nos estamos enfrentando a un escenario en el cual los datos se están guardando para cuando se puedan descifrar. ¿Okay? Los 3 esquemas son Sphinx, ¿cierto?, para firma digital, Crystal Delirium, que es el FIPS 204, y Crystal Kyber, que es el FIPS 203, en el cual yo me enfoqué y realicé esta implementación. Sphinx, no recuerdo ahora el origen de ese nombre porque es una compresión de palabras. Delirium, para los que son fanáticos de Star Trek, entiendo que es el combustible que utilizaban las naves de Star Trek. Y Crystal Kyber, para el otro mundo, los que son fanáticos de Star Wars, los cristales Kyber es con la que se fabricaban los sables láser de los maestros Jedi. Entonces tiene un poquito ahí de los matemáticos se dieron el lujo de poner estos nombres en base a sus hobbies y gustos personales. NIST insta a los CISO y responsables a implementar estos algoritmos y a migrar. Migrar no es fácil. El software, la verdad es que desde los años 90, desde mi juventud, que se habla de la estandarización y esa estandarización como que tiende a ocurrir, después vuelve un poco el modelo propietario y así estamos oscilando, por lo tanto se entiende que no es una migración fácil y eso es una razón adicional para anticiparnos. Ante lo que teníamos entendido que era el 2030 o 2035 como el Q-Day, y aquí un poquito de marketing, el momento en el que un computador cuántico ya iba a estar disponible para romper los esquemas criptográficos tradicionales, vino Google y dijo la velocidad fue superior a lo esperado y adelanta ese deadline al 2029. De hecho, yo pienso parecido, porque en un desarrollo paralelo que tengo a este de criptografía, también estoy trabajando en lo que es herramientas para romper o atacar los esquemas criptográficos tradicionales, y ahí es lo que les voy a mostrar al final de esta presentación. Amenaza
cuántica, veamos un poquito el cronograma. 2024, NIST define los estándares, ¿cierto? 2030 es cuando se supone que ya va a haber computadores cuánticos criptográficamente relevantes o peligrosos. Y como les decía, el anuncio o la estimación era para el 2035, donde un RSA de 2048 bits ya iba a ser completamente vulnerable. O sea, en una cuestión de así de minutos o tiempo humanamente aceptable. Sin embargo, los chinos, esto es uno de los investigadores que están desarrollando herramientas de ruptura o ataque de los esquemas tradicionales. El año pasado rompieron un modelo RCA de 50 bits. A comienzos de este año ya llegaron a 90 bits. Entendamos que esto no es lineal 50 a 90, esto es logarítmico, es decir, va aumentando el exponente. Por lo tanto, llegar de 50 a 90 bits en meses, alrededor de 8 meses desde el 2005 hasta enero o febrero de este año, demostró la velocidad con la que se está empezando, y esto con computación tradicional. Yo tengo un trabajo en el que estoy desarrollando una herramienta que el año pasado la mostré, donde rompía llaves de 30 bits, pero en el esquema criptográfico de curvas elípticas. Ya logré llegar sobre 60 bits, pero con un equipo de $1.500, así presupuesto personal. ¿Okay? Entonces, creo que hay muchas personas que están trabajando en esto de empezar a demostrar y con evidencia que el esquema criptográfico tradicional es rompible, si es que esa es la palabra, y en el fondo con esa evidencia explicar también que hay que migrar a un esquema criptográfico post-cuántico. Entonces, Harvest Now, Decrypt Later, sí, esa es una amenaza. No todos los datos cifrados que me roben ahora van a ser útiles dentro de unos años, pero hay algunos que probablemente sí. Información médica, no sé, no todos querrían conocer nuestro historial médico, cuestiones financieras, probablemente cuestiones legales e ilegales, de todo tipo. El punto es que ese número 2030, tal como lo indicó Google, bajó al 2029, era 2035, 2030, ahora 2029, y bueno, esta es una curva que va acelerando y ya estamos a 2 años, ¿okay? Bueno, a 3, 2029. Entonces, queda poco tiempo. Para cualquier compañía mediana grande, 3 años de migración en los esquemas criptográficos es poco. Conceptos fundamentales que vamos a operar y que vamos a manipular aquí. Entropía, desorden, incertidumbre. Ojo, no es caos, no es como cuando todos empezamos a saltar en una fiesta. Tiene que ver con, en este caso, de tecnologías de la información y la entropía de la información. Se trata de hacer impredecibles y resistentes a ataques. La idea es que nuestras llaves sean tan aleatorias que no sean predecibles. ¿Ok? Y por eso que después, y ahí yo tengo entre paréntesis el signo más. ¿Qué necesitamos en ciberseguridad? Mayor entropía. Ahí vamos a hablar dónde vamos a buscar esa entropía. Con esto vamos a lograr mayor aleatoriedad, ¿ok? Para que las claves de cifrado sean indescifrables. Y la predictibilidad es la que queremos reducir. ¿Ok? Entonces, todo esto es parte de un solo gran concepto y les pido que ahí, esa es la gracia del cerebro humano, que de manera natural aumenta la RAM y va aumentando su capacidad en la medida que lo usamos. Estos conceptos vamos dejándolo ahí en memoria porque los vamos a ir citando en la medida que veamos otros conceptos y que hagamos unas ejecuciones en vivo que les voy a mostrar. Voy a desactivar mi cámara porque la necesito para que veamos unas cositas. Entonces les voy a mostrar lo poco predecible que somos como especie. Te voy a pedir que Y le hagas un poco más de zoom a la consola, por favor. la Para... letra está muy pequeña, ¿no? Sí, para que se vea mejor en el video. Vale.
Ya, aquí la vamos a ampliar. ¿Le podés dar un poco más? Eso. Sí, por ahí está bien o un poquito Un más. poquito más, te diría yo. Ahí estamos. Vale. Y les pido un segundo de paciencia. Ya, ahí me estoy viendo. Bueno, acá estamos usando la ley de Benford. Si se meten a YouTube van a encontrar un montón de información. Pero la ley de Benford es un modelo determinista que establece el porcentaje de aparición de los dígitos del primer dígito en las valoraciones de elementos medidos humanos o de la naturaleza. De hecho, se utiliza para identificar cuando una imagen fue capturada de manera natural o fue alterada. Es uno de los... está el chi cuadrado y hay un montón de elementos determinísticos, más allá de los esquemas de modelos de aprendizaje, que permiten detectar cuando hay una modificación a algo natural. Lo importante es entender que nosotros, como parte de este entorno natural, como especie, somos predecibles. Y eso que está ahí en estas barras es la ley de Benford, que es una estática. Entonces, cuando yo hago una captura y empiezo a hacer, y acá le voy a pedir ayuda a Artu, cuando yo hago una captura y empiezo a medir, ¿ok? Y a mover y a hacer cualquier cosa y vestirme de colores, y me puedo vestir de payaso y saltar frente a la cámara, intentando generar entropía. La verdad es que la desviación respecto a un patrón, que en este caso es la ley de Benford, es re poca. De hecho, en todas las mediciones numéricas que hice de estos 10 segundos de video, capturé 13 millones de muestras, y la desviación respecto a Benford, en el fondo Benford dijo, yo sé cuál va a ser tu comportamiento, independiente de lo que hagas, y apenas logré desviarme un 2,2%. ¿Okay? Por lo tanto, soy súper predecible, y si todos estuviéramos en un auditorio y nos vestimos de colores y empezamos a saltar o nos grabamos caminando, bailando, saltando, la verdad es que no vamos a pasar del 3%, así siendo muy, muy creativos. Lo que quiero demostrar no es que hablemos de la ley de Benford, sino que entender, cuando hablábamos antes de la predictibilidad, que es lo que no queremos que ocurra con nuestras contraseñas, y por eso que tenemos que ir a buscar entropía para que este esquema criptográfico tan potente opere con llaves criptográficas suficientemente seguras, que no sean predecibles. Aquí estoy demostrando que somos predecibles. De hecho, todo lo que hice aquí con mi Artu y cualquier cosa, apenas logré desviarme un 2% de lo que Benford predefine. Nos dice que no somos una buena fuente de entropía. ¿Okay? Y aquí es donde en el uso criptográfico yo necesito una fuente de alta entropía, que es lo que está en el dibujito ahí abajo. Algunos de los generadores, los RNG, Random Number Generator, la Q de cuántico y la T de true, generador de números aleatorios verdaderos o confiables, y generador de números aleatorios cuánticos, cuando se trata de tecnologías que generalmente utilizan fotones o alguna otra partícula que tiene estas características de aleatoriedad. Pero al final lo que me entrega es un tren de bits con un nivel de aleatoriedad alto. Y eso en el fondo es calidad para construir llaves criptográficas. ¿Okay? Esa aleatoriedad con la que yo puedo generar llaves es la que me permite después operar Crystal Keeper, Dilithium, Sphinx o los esquemas criptográficos tradicionales. En este caso y en esta presentación en particular, yo lo estoy enfocando en el uso de alta entropía, llaves de calidad, porque si tengo una llave de calidad, entonces conversa una llave impredecible con una caja fuerte ultra blindada, que es lo que me entrega Crystal Keeper. ¿Okay? Que es lo que tengo destacado arriba, que es el MLChem, donde yo combino Crystal Keeper con un modelo híbrido de criptografía asimétrica con simétrica. En el fondo busco robustez, mucha resistencia en el intercambio de llaves, esquema criptográfico postcuántico, pero después en el tráfico
y en el uso óptimo del enlace utilizo criptografía simétrica, que es muy eficiente porque el paquete de datos cifrados crece muy poquito. ¿Okay? Por eso que después ahí ustedes, en la segunda cajita que está dentro del bloque en rojo, dice AES, y bueno, AES es como el esquema antiguo, sí, pero la llave AES fue intercambiada mediante el mecanismo, mediante el esquema Crystal Kyber. ¿Okay? Entonces, aquí, como les mostré en el diagrama inicial de hexágonos, pasamos desde las matrices Learning with Errors a los anillos polinomiales, que son muy eficientes, que es el esquema Crystal Kyber, y en el fondo lo que estamos presentándole a los atacantes, a los que quieran romper estos esquemas criptográficos, son problemas matemáticos extremadamente complejos, tan complejos que le tomaría tiempos que hacen no factible pretender hacer un ataque. ¿Okay? Ahora, para tener una idea aproximada en términos de resistencia, porque el esquema simétrico AES sigue siendo resistente a los ataques postcuánticos, el problema es que no es eficiente cuando yo quiero tener comunicaciones. Entonces, un Kyber 512 tiene más o menos el nivel de resistencia de un AES 128 y así, digamos, se van pareando estos tres niveles. Ojo, estos niveles Kyber 512, 768 y 1024 es una definición de NIST. Si bien a veces hay industrias, y yo también tengo cierta tendencia a salirme un poquito de los estándares, porque a veces ser estándar no significa que es lo mejor, pero hay una cuestión de usabilidad y de factibilidad en el mercado que está definida por los estándares. ¿Okay? Entonces ahí hay matices, podemos desarrollar tecnologías que van a ser mejor incluso que el estándar, pero no le va a servir a nadie porque no son migrables ni pueden interconectar y generan una dependencia. Entonces, para que entendamos la problemática, imaginemos una matriz, para los que recuerdan los sistemas de ecuaciones, cuando a veces teníamos estos sistemas de ecuaciones que nos hacían en la secundaria, de 2 o de 3 variables, pensemos en que cada una de estas filas es un sistema de ecuaciones, pero de a cientos de variables. Por lo tanto, es de cientos por cientos, y ahí tenemos dos dimensiones. Nos faltan una tercera dimensión donde esta matriz que tenemos en pantalla, hacia atrás hay n matrices. Y hasta ahí, en nuestro cerebro, cierto, de 98% primate, hasta la tercera dimensión lo podemos imaginar porque vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Los anillos polinomiales trabajan en n dimensiones. De hecho, la idea es que los anillos polinomiales normalmente operen en decenas o en cientos de dimensiones para que sean suficientemente robustos. Tenemos un super sistema de ecuaciones donde tenemos que encontrar esas incógnitas de los sistemas de ecuaciones. Pero además, Learning with Errors, y ahí viene el errors, le agrega errores. Es decir, el profesor te entrega, resuelve este sistema de ecuaciones de n, un sistema n dimensional, pero además el profesor te hace trampa. Donde había un 8 le pone un 5, donde había un 10 le pone un 15, donde había y así. Entonces empieza a generar. Pero esos errores, si bien tiene un nivel de dispersión aleatorio, es un mapa de dispersión conocido. El profesor sabe dónde te hizo los cambios. Pero como atacante, intentar resolver un sistema de ecuaciones de esa magnitud, que además el profe te hizo trampa porque te modificó algunos valores, es realmente imposible. Y es realmente imposible para la capacidad de cómputo de un computador cuántico. ¿Okay? Ese es el origen del Learning with Errors, que es un esquema de matrices. Cuando las matrices crecen mucho, en la electrónica, en la computación, funcionan mucho mejor los anillos polinomiales, los polinomios. Tiene que ver con una cuestión de eficiencia computacional, pero estamos resolviendo matrices. Entonces, pensemos en el cifrado asimétrico. Por favor, tenemos acá los conceptos en RAM, tenemos el modelo este del Learning with Errors, que después se resuelve como anillos polinomiales, y acá tenemos, y hablo de Alice y Bob porque es cierto, son los dos personajes del mundo cuántico. Tenemos un Alice que genera un par de llaves postcuánticas, aquí estamos full Crystal Kyber, envía la llave pública a Bob,
es una llave pública, tal como la que recibimos cuando nos conectamos a una página web del banco o la que sea. Con esa llave pública, en un esquema post-cuántico, aquí estamos en la mirada asimétrica, genero una llave de calidad que va a ser una llave simétrica, la cifro con esta llave pública y devuelvo el ciphertext a Alice, ¿ok? Con eso ambos ahora tienen una llave lo suficientemente robusta. El intercambio de llaves se hizo mediante el esquema Crystal Keeper, pero además se traspasaron por ese canal ultra seguro llaves simétricas para operar un canal simétrico que es mucho más eficiente. Entonces, el tráfico por el esquema Crystal Keeper, que es muy pesado en términos de crecimiento de datos, lo utilizan solo para el intercambio de llaves y el resto es un AES tradicional. Entonces, tomo lo mejor de los dos mundos, lo robusto en el intercambio de llaves y la eficiencia del esquema simétrico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La fase asimétrica resiste ataques de computadores cuánticos, ¿okay? Gracias a este problema que hablamos del Learning with Errors, que evolucionó a anillos polinomiales. Utilizamos el rendimiento del cifrado simétrico cuando comparamos el esquema Crystal Keeper, que es asimétrico, contra un AES, que es simétrico. El nivel de desempeño es de miles de veces. ¿Okay? De hecho, en un computador estándar, esto está evaluado en un i7 con Ryzen 2060 y en un RTX 2060 y en un Ryzen 9 también con una RTX 2060. En ambos estuvo entre 900 y 1100 la diferencia de desempeño. ¿Okay? Por eso que yo ahí hablo de aproximadamente 1000. ¿Okay? Bueno, hay una cuestión de eficiencia. Las claves simétricas son pequeñas como claves y el crecimiento de los mensajes es despreciable. Eso me permite levantar canales de comunicaciones cifrados sin sobrecargar el ancho de banda. Entonces, estamos robusteciendo la capacidad criptográfica sin impactar el ancho de banda de las comunicaciones. Ahora, un poco volvamos al concepto de entropía de la información. Tenemos un esquema de cifrado potente, tenemos una búsqueda de entropía, ¿cierto?, que me da mayor seguridad. ¿Dónde voy a ir a buscar esa entropía? Para generar llaves robustas y utilizarlas en mi esquema Crystal Keeper. Para tener una idea de qué tan relevante es la entropía, si la utilizamos en un mapa de dispersión de una imagen de 1920 por 1080, ¿okay?, con 3 canales RGB. Esta es una cuestión pedagógica. Las posibles configuraciones de un nivel de entropía alto, es decir, sobre 7,5, de 8 es la perfección, por eso que son bits sobre byte, nos dan en esa imagen, con esa cantidad de píxeles, nos dan 10 elevado a 36.952 posibles configuraciones como yo puedo hacer una dispersión distinta. ¿Okay? Entendamos la entropía como aleatoriedad o algo muy impredecible. Es importante porque yo lo llevo a la imagen, porque como somos una especie muy visual, tenemos que entender la entropía y asimilarla de esa manera. De hecho, les voy a mostrar algunas herramientas con las que fui entendiendo y ayudo a que todos lo entendamos. Para que le demos una vuelta a de qué se trata esta cosa llamada entropía. Esta pequeñita aplicación, el primer cuadro que está a la izquierda es una distribución de bytes sobre una matriz de 16 por 16. Lo que está haciendo es simplemente utilizar la operación random para seleccionar un cuadrito al azar y cambiarlo de color. No necesariamente cambia aquellos que no han cambiado, cambia cualquiera. De hecho, los que ahora están en amarillo también los podría cambiar. Es una aleatoriedad la que es capaz de entregar mi sistema, mi hardware, con el sistema operativo. Y la segunda matriz va almacenando la mejor distribución en términos de entropía de Shannon.
Acá yo lo detuve y llegamos a una entropía de 2,32 para un ideal de 8. Y el tercer cuadrito, donde está la gráfica con la línea roja, nos va a ir mostrando cómo vamos mejorando el nivel de entropía y a ver qué nivel de entropía es capaz de entregar este sistema. Entendamos sistema como el computador en términos de hardware, con las características electromagnéticas que tengo ahora, a la temperatura que está operando y todas las características o cuestiones externas que podrían influir en la generación de entropía. Cuando yo esto lo echo a correr, el de la izquierda está cambiando al azar, la segunda matriz va registrando la mejor y hasta el momento voy mejorando. Ya llegué a un nivel de entropía de 5, pero llega un momento, si nos fijamos en la gráfica en rojo, en que ya esto se empieza a volver una meseta, ¿ok? Y apenas está escalando en 5,7, si logramos pasar a 5,8, 5,9 ya va a ser excepcional. Y esto tiene que ver con la calidad de la entropía que se puede obtener desde esta fuente, desde el computador en el que estoy trabajando, ¿ok? Eso significa que se está volviendo predecible, ¿no? En realidad, a ver, un sistema de entropía sobre 5 es aceptable. En la industria, sobre 5 o 5,5 es una entropía aceptable en un uso criptográfico estándar. Digamos, para una página web, ya si voy a hacer operaciones bancarias, como que debería ser un poquito más exigente acercarme a 7. Pero lo que quiero mostrar aquí es que mi sistema, como fuente de entropía, es limitada. Y si se fijan, llegué a 5,91. Por ahí en una oportunidad lo dejé casi 2 horas corriendo y llegué a 5,97. Y al parecer, mi sistema, es decir, este tarro, no es capaz de superar el techo de 6 sobre 8. Y a lo que quiero ir, acá el concepto relevante es que la fuente de entropía es importante. Por eso que hay generadores de entropía cuya fuente es una partícula cuántica, porque la mecánica cuántica en sí tiene un nivel de aleatoriedad muy alto, que es la impredictibilidad, ¿okay? Que es lo que se necesita. Y voy a detener esto. Entonces, es re importante que entendamos el concepto de entropía, porque es la materia prima con la que vamos a hacer un buen uso. Es como tener Crystal Kyber es un Ferrari en criptografía, pero le tenemos que echar buena benzina y tenemos que sentar arriba a un excelente piloto. Eso es la entropía, ¿okay? Entonces, ambas son importantes en este concepto y en el objetivo de ciberseguridad. Les voy a mostrar otra pequeña implementación. Ojo, todas estas implementaciones no tienen una utilidad en la industria. En el fondo son mini herramientas que yo fui trabajando para poder entender yo mismo lo que era la entropía. Y de hecho, si se fijan en esa lista de imágenes, un segundo, voy a abrir una de las que están ahí. La carpeta entropía, por ahí tengo Van Gogh, Starry Night, La Noche Estrellada. Esta es la imagen que tenemos acá. Entonces yo la voy a seleccionar. Esta imagen tiene un nivel de entropía de 3,09 bits sobre byte. Es una entropía baja y de hecho no solo porque las pinturas de Van Gogh son muy bonitas, sino que además tienen una característica, y es que tienen una entropía relativamente alta para hacer una pintura. La mayoría de las imágenes que utilizamos en todas partes, en cuestiones de marketing, en galerías de arte, tienen niveles de entropía bastante inferiores. Pero Van Gogh tiene esa característica, y lo que voy a hacer aquí es intentar modificar, así como recién modificábamos la matriz, modificarla, pero apenas le voy a subir un 0,01 la entropía, ¿ok? Entonces, aquí lo que empieza a hacer este mini desarrollo, pesca el archivo y lo empieza a cambiar al azar hasta que alcance el umbral de 3,1 o superior. De hecho, ahí bajó, porque los cambios son al azar, no son cambios muy inteligentes, ¿ok? Acá ya llegó a 3,18 y vamos a comparar
ambas imágenes. Y ahí tenemos a la izquierda la original, y si se fijan, los cambios que hizo son bastantes para subir muy poco. De hecho, subió 0,09 el nivel de entropía. Entonces, con esto lo que pretendo explicar es que la entropía no solo tenemos que ir a buscar fuentes apropiadas de entropía, sino que en este ejemplo visual, porque aquí estamos midiendo la entropía de los píxeles, no es tan fácil encontrarla. De hecho, si yo quisiera aproximar esta imagen a un nivel de entropía de 6 o acercarme a 8, lo que va a terminar es así como un ruido estático, donde ya la imagen se perdió por completo. ¿Ok? Ahora, hay algunas otras técnicas un poquito más avanzadas de meter entropía y que visualmente, o al menos al ojo humano, no sea perceptible, pero ya nos empezamos a complicar y nos desviamos un poco del tema. Si yo la idea es que entendamos el concepto de entropía, cómo una imagen cambió para subir apenas menos de 0,1 en términos de entropía. Y vayamos manteniendo todo esto en RAM, digamos, en nuestra RAM humana, eh, y vayamos entendiendo de qué se trata toda esta cosa. Entonces, la semilla de entropía para Crystal Kyber es fundamental. No me sirve un esquema criptográfico tan potente como Crystal Kyber con todo el trabajo que hicieron los matemáticos si mi semilla de entropía no me entrega un nivel potente. Y aquí es donde yo voy a buscar entropía al hardware y no a cualquier hardware, y de hecho no en cualquier condición. Necesito que esté, de hecho me ocurrió con este sistema, con un Ryzen 9, que cuando estaba con la temperatura relativamente alta, de 80 a 90 grados, obtenía niveles de entropía superiores. ¿Sí? Y aquí es donde, denme un segundo, ya, aquí es donde yo voy a buscar entropía a mi hardware, le hago un post-procesamiento dentro de lo que recomienda NIST, que es limpiar patrones, el whitening que le llaman. Eh, entonces, primero voy a mostrarle las semillas que tengo. De hecho, aquí en algunas pruebas que tengo de hace un rato, tuve unas semillas que no eran de muy buena calidad, y que eran de 5,1 y 5,09. Después obtuve varias de un nivel bastante bueno, 7,95. Para un 8, que es el ideal, es bastante aceptable. Y eso tiene que ver con un fenómeno térmico que además el Ryzen 9, y el i7 y el i9, en general todos los computadores de los últimos 2 años tienen componentes de menos de 10 nanómetros. Y cuando estamos en electrónica sub 10 nanómetros, empiezan a ocurrir unos fenómenos que es un problema de la electrónica, pero que para mí en realidad es como una delicia, porque empiezo a leer esas desviaciones, y esas desviaciones tienen suficiente aleatoriedad, entropía. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero generar una semilla, y en realidad voy a ser exigente, le voy a pedir un 7,8 y le voy a pedir que me genere 10 semillas, ahí ya las generó. ¿Ok? Y si se fijan, 7,95, 7,96, todas las demás 7,95. ¿Ok? Y las voy a guardar. Esto que tengo aquí como desarrollo es un TRNG, un generador de números aleatorios confiable o verdaderas, ahí el contexto que le demos al true, eh, que es en términos de producto final tan bueno como el QRNG, ese que se vende en el mercado a cientos de miles de dólares, pero lo estoy obteniendo de un sistema estándar. ¿Ok? Y al final lo que necesitamos es esta pepita de oro con la cual vamos a construir una llave tan impredecible que
sí es una llave digna de operar en un esquema criptográfico tan potente como Crystal Key. ¿Ok? A eso quería llegar con todo esto que hablamos y toda esta joda de la entropía, de por qué es tan necesaria. Entonces, en este momento, a ver, voy a ver si, claro, estoy a 72 grados. Cuando, perdón, tut, 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 tut. Aquí lo que hago es bajar la frecuencia, ¿ok? De los 4300 lo bajo bajo el boost, en el fondo es como el overclocking que lo desactivo, y si se fijan la temperatura empezó a bajar de los 70 y tanto que estaba, y sigue bajando, porque el mayor generador de temperatura es la frecuencia del procesador. Ahora, esto lo hago intencionalmente para poder explicar que bajo ciertas condiciones físicas, este hardware Ryzen 9, que es de sus 10 nanómetros, de hecho, en este hardware en particular tengo 7 nanómetros en los componentes del procesador más pequeño. eh, Sobre ciertos niveles de temperatura puedo obtener ese nivel de entropía que vimos recién de 7,95, que es un nivel de entropía alto. Entonces, es una característica física, es una característica del hardware, es un problema para los electrónicos porque el efecto túnel en el fondo es un electrón que se saltó el aislante y que es lo que no debería ocurrir. Afortunadamente, ¿cierto? Hay una mezcla entre software y hardware donde hay algunos electrones que se pueden escapar, pero se mantiene dentro del nivel de voltaje que no permite errores de que un cero se convierta en un uno o viceversa. Pero para mí esa es la materia prima. Si yo esto lo dejo, empiezo a bajar algunas aplicaciones y cuestiones y enciendo el enfriador, llego alrededor de 40 o 37 grados, el nivel de entropía que me va a generar eh, este ruido, que en realidad es ruido por problemas térmicos, me va a entregar un nivel de entropía inferior. ¿Okay? Al final, yo lo que estoy buscando es semillas de entropía de alta calidad. Y lo que hago, obtengo 4096 bytes, porque hay niveles de estándares, hay trenes de bits que tienen que tener un nivel de entropía con los cuales yo voy a crear estas super llaves criptográficas. Y acá volvemos a lo que les decía, está el QRNG, que es un hardware muy especializado, extremadamente confiable, que los físicos y los científicos siempre van a preferir ese, y en el fondo es una tecnología, así como si estuviéramos buscando 30 onzas de oro de 24 quilates, el QRNG es una super broca que perfora la Tierra y encuentra esa pepita de oro completa, de una sola vez. El TRNG, que es lo que acabamos de ver, es algo bastante más bruto. Necesita mover una tonelada de tierra, filtrarla, lavarla, procesarla y al final igual entrega 30 onzas de 24 quiletes. El producto final es el mismo, pero hay un camino bastante más elegante que es el QRNG, pero la calidad del producto final es bastante competitiva. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que cuando yo extraigo la entropía cruda, tengo un nivel de 7,8, que es bastante aceptable, y vienen algunas fases de postprocesamiento, operaciones XOR, y de hecho, ¿por qué XOR? Porque es una operación muy liviana computacionalmente. Y se fijan, soy capaz de crecer de 7,8 a 7,9 para una operación de conversión lógica extremadamente liviana para cualquier hardware. ¿Okay? Y después viene el último postprocesamiento, que en realidad no es solo el CSPRNG, son varias fases de limpieza. El punto es que yo con estas pequeñas operaciones logro escalar de algo que ya es bueno, 7,8 a 7,90 y algo, ya me empiezo a acercar mucho al escenario ideal de entropía. Eh, bueno, esto está aquí porque algunos de los algoritmos de compresión
también se utilizan para medir la aleatoriedad. Cuando tenemos un archivo que tiene poca tasa de compresión, es porque su aleatoriedad es muy alta. ¿Okay? Entonces lo que hago es utilizo estos tres algoritmos, el zlib, el bz y el lzma, para verificar la calidad de mis entregables de entropía. Y bueno, eso que está ahí es una semilla de entropía en hexadecimal. ¿Okay? Lo que estábamos viendo recién, que me entregaba de los 7,90 y algo bits sobre byte, esta es una de esas semillas criptográficas con las cuales vamos a construir las super llaves. En términos de seguridad, el Kyber con el que estamos trabajando, el que cifra, ya habla en términos de si lo atacamos con un computador de un zetaflop, que es lo que ya están desarrollando los japoneses, el tiempo que tardaría atacar el esquema más liviano, que es el Kyber 512, ronda los 10 a los 22, 10 elevado a los 22, que es alrededor de 10.000 millones de años. Ya con eso, en realidad, 10 años, 100 años ya es aceptable. Y después ya 10 a la 40, 10 a la 59, yo lo pongo ahí inconcebiblemente grande porque son números que de verdad escapan incluso a la vida del universo. Muchísimo menos que eso, de hecho alrededor de 4.500 ya el Sol va a haber engullido la Tierra, así que espero que, no sé si el meteorito va a caer antes. Ahora vamos a un poco la joya de todo esto, cómo esto funciona en la industria. Vamos a desactivar esta cosa. Y vamos a ver cómo anda todo esto. Y aquí lo que vamos a hacer es establecer un canal seguro entre un Alice y un Bob, siempre haciéndole un guiño a estos dos personajes del mundo cuántico. Ah, perdón. Ahora sí. Ya estamos ahí. Mm. Ah, ya sé lo que pasó. Estamos fuera del directorio. Ahí sí. Mi IP local. No soy 8.1.113. Modo pedagógico no. Ya, y aquí tenemos el server. No sé si se acuerdan, había uno que generaba las llaves Kyber y el otro con el que levantaba el canal simétrico. Lo que vamos a hacer es vamos a establecer esa comunicación, pero utilizando el modelo KEM de Crystal Kyber. Ya, y vamos a
Ahí lo que hice con esta ventana en la que me encuentro es el cliente que ya estableció el canal seguro. De hecho, aquí lo que ocurrió es que, venir acá, Alice generó, me voy a saltar al diagrama. Lo que ocurrió es que Alice envió la clave pública, Bob generó una llave que va a ser la llave de operación simétrica para el canal de comunicación, lo va a encriptar con esta llave pública que le envió Alice, te la devuelve, con eso la va a desencapsular y ahora ambos tienen la llave para establecer el canal simétrico. El canal asimétrico Crystal Kyber lo utilizaron para intercambiar las llaves, que es esa fase que estoy destacando, ¿ok? Y luego utilizaron un canal simétrico con el cual pueden conversar, ¿ok? Bueno, se me fueron a timeout porque tienen un timeout, no hice ningún intercambio de datos, pero volvemos a ejecutar, no hay problema. Ah, se me fue el servidor. Ya, lo que está ocurriendo aquí es que este chat o intercambio de archivos o lo que quieran es un canal simétrico, pero el intercambio de llaves que ocurrió fue a nivel de Crystal Kyber, se intercambiaron las llaves por un canal postcuántico. ¿Qué llaves se intercambiaron? Aquellas para levantar un canal simétrico de cifrado tradicional, ¿ok? Entonces, a lo que quiero ir con esto es que yo estoy tomando la potencia de Crystal Kyber en términos de esquema criptográfico, pero manteniendo la eficiencia de AES en términos de comunicación y procesamiento. La idea es que esto realmente pueda migrar sobre el hardware que existe desplegado en el mundo y en la industria, sobre el hardware actual. De manera que yo esto lo puedo operar casi como un proxy, ¿ok? Que es capaz de tomar mis datos, meterlos en un canal ultra seguro y mantener el mundo funcionando como está, con canales de comunicación con un mayor nivel de blindaje. Lo que tenemos aquí, digamos, como fuentes importantes, yo voy a compartir esta información, lo que les hablaba de la operación, de estos fenómenos sub 10 nanómetros, están documentados en la IEEE, hay mucha documentación que está ahí respecto a esas fuentes de entropía. De hecho hay un fenómeno, el MOSFET, que está ahí descrito en el punto 3, y está toda esta información para que ustedes después la puedan profundizar. Los conceptos, las influencias cuánticas que le hablaba de los sub 10 nanómetros, pero en honor al tiempo, eh, esto cómo debería entrar en la industria. Tengo mi navegador web, tal como existe hasta hoy en día, tengo mi sitio web al otro lado de la pantalla, y acá es donde yo opero un cliente proxy local que opera el esquema KEM, con todo lo que vimos para la comunicación. Y en el fondo este Alice y este Bob van a ser el proxy local, el cliente, y el servidor proxy, y van a establecer este canal ultra seguro. El resto de los sistemas puede funcionar igual, y esta es una de las estrategias propuestas para que la migración hacia un esquema de criptografía postcuántica sea factible en el modelo y la realidad actual. Lo tengo a medio desarrollar, creo que esto es un tema ya para una charla adicional, donde podemos hablar de las comunicaciones y cómo se comportan las redes con estos esquemas de comunicación. Y aquí es donde este es el extra que quería mostrar. ¿Por qué es importante impulsar esta migración? Porque
Esta gráfica que tengo ahí a la derecha es lo que estaba haciendo hasta el año pasado, donde lograba romper una llave de 30 bits de un esquema de cifrado de curvas elípticas y llegué a estas 22.000 iteraciones eh, detectando la clave. 30 bits es poco, la industria ocupa 2048, pero no puede seguir creciendo el tamaño de la llave, primero porque al momento que exista la potencia que dice tener un computador cuántico, la llave tendría que crecer mucho y eso va a recargar el crecimiento de los paquetes cifrados. ¿Ok? Y segundo, porque yo partí con 16 bits, 20, 30 hasta fines del 2025. ¿Ok? Y hasta ahí llegué a un sistema de procesamiento paralelo donde utilizaba 15 de los 16 núcleos de mi Ryzen 9 y las operaciones matemáticas las escalaba en la GPU. Pero este 2026, y aquí tengo el pantallazo porque esto es otra charla completamente, logré llegar a 60 bits. Ojo, llegar de 30 a 60 bits no es duplicar. Por cada bit fui creciendo exponencialmente. Por lo tanto, en el fondo, de 30 a 32 lo elevé al cuadrado. A 34 lo volví a elevar al cuadrado. Entonces, el nivel de crecimiento me significó migrar toda la operación y el backend matemático a Rust, por una cuestión de nivel de desempeño. Y si se fijan, logré romper una llave del modelo de curvas elípticas de 60 bits en solo 6,4 minutos. Me obligó a agregarle un sistema de refrigeración a mi equipo. Las operaciones ya no fueron 22.000 iteraciones, fueron 611 millones de iteraciones. ¿Ok? Pero a lo que quiero ir es que esto tiene un techo. De hecho, es factible cuando uno se empieza a acercar acerca de las 120 bits, que es lo que se ha hecho con supercomputadores. Pero lo que quiero mostrar es que los esquemas criptográficos tradicionales ya se les están empezando a acabar un poco el espacio porque está resultando ser atacable, y aquí tengo la evidencia. Si se fijan ahí arriba a la derecha, esto recién había terminado y todavía estaban mis 16 procesadores, ahí se ve la marquita en rojo. La temperatura, bueno, ahí bajó a 52, pero esto fue una operación de 6 minutos a cerca de entre 90 y 95 grados. Eso es, no sé si hay alguna consulta, chiquillo. Quedo atento y disponible si hay alguna interrogante o algo que quieran abordar. ¿No? Matías. Sí, perdón. Como te alargaste un poco con la charla, Sí, no, no, perdón, sí. me tuve que ir a otro ambiente porque tengo que tomar una entrevista. Dale. Igual parece que el candidato está teniendo problemas con la cámara, así que estoy consultando con soporte técnico. Te quería hacer una consulta. Vos habías hablado sobre salir del estándar. ¿Salirse del estándar implica más seguridad o no? A ver, salir del estándar no es malo. De hecho, hay algunos organismos, instituciones yo diría, estratégicas, en donde es bueno salir del estándar porque, en el fondo, agrego seguridad por oscuridad. El estándar al final era un estándar documentado, y cuando el ciberdelincuente estudia ese estándar, puede empezar a raspar un poquito los muros y detectar alguna vulnerabilidad. Entonces, salir del estándar, sí. De hecho, hay una idea a la que le estoy dando vuelta, así como todos estos mini desarrollos que le mostraba, donde yo planteo, y esta es una discusión más filosófica que matemática o tecnológica, el cifrado de datos. Creo que no es el único camino para proteger los datos. Y yo lo veo desde la mirada
a veces hay que ponerse así como un poco en los pantalones del delincuente, y cuando veo por la avenida pasar el transporte de valores, los camiones de Brinks o no sé, las empresas que llevan las remesas a los bancos en Argentina o en Chile, todos sabemos que dentro de ese camión va algo valioso. En nuestra mirada infantil nos imaginamos si yo le pego un balazo, si yo lo choco, si voy con una herramienta y corto la puerta, pero están hechos tan blindados, van guardias armados, entonces todos sabemos que esa es una caja fuerte con ruedas, la cual no puedo romper, pero no cabe duda y todos lo miramos y sabemos que adentro va algo valioso. Lo mismo ocurre con los paquetes cifrados que van por la red, cuando alguien captura el tráfico y mira, ahí va algo valioso, ahí va un transporte de valores. Y ahí es donde estoy trabajando en un esquema que no solo cifra los datos, sino que también tenga una apariencia donde todos los vehículos se vean iguales y le agrego una capa de seguridad, porque al ciberdelincuente ya no va a mirar el transporte de valores pasar, ni siquiera va a saber cuál de todos los vehículos es el que tiene que atacar. ¿Sí? Entonces, un poco desde esa filosofía es que salir del estándar puede, puede aportar. Al principio, claro, el no estar alineado con la industria te deja fuera del negocio, pero de alguna manera hay que innovar y yo estoy yendo por esa línea de respeto a la industria y trabajo este desarrollo que les acabo de mostrar, respeta NIST FIPS 3, pero tengo desarrollos paralelos que buscan trabajar fuera del estándar para ser mucho más potente. No sé, chicos, si hay alguna duda o consulta o lo dejamos hasta aquí. Bueno, chicos, muchas gracias. Les agradezco. Por ahí nos vemos en las otras charlas. Y ya en otra oportunidad les voy a mostrar las herramientas de ataque en las que estamos trabajando. Nos vemos.